La mayoría de nosotros somos Homo sapiens, aunque podamos encontrar alguna excepción en manifestaciones y mítines políticos. De todas maneras, este canal crea contenido exclusivo para Homo sapiens y tengo la seguridad de que el 100% de los suscriptores somos de la misma especie. Desde el principio de los tiempos, nuestra especie se las ha ingeniado para perfeccionar la solución a uno de los mayores problemas de la historia, el transporte. Transportar es llevar a alguien o algo de un lugar a otro, como Frodo, que transportó el anillo único desde la comarca hasta Mordor, y le costó muchísimo, porque el transporte no es gratis. Durante miles de años, los humanos nos hemos transportado como Frodo. ¿Llorando durante toda la peli? A pie. Porque aunque nos parezca que tenemos el físico más débil del reino animal, lo cierto es que los humanos somos los mejores corredores de fondo del planeta. Un león te puede desguazar el cuerpo en un minuto, pero pídele que haga una maratón. Los Homo sapiens nos hemos extendido por el mundo usando nuestra propia energía, que obtenemos de la comida, mayormente a pie, hasta que inventamos la canoa para movernos por el agua o los esquís para ir por la nieve. Más tarde, la invención de la rueda nos permitió usar la energía de los animales para el transporte, y los barcos empezaron a usar velas para moverse con la energía del viento. Hasta que llegó la revolución de los combustibles. Empezamos a volar con el globo aerostático, la locomotora de vapor nos llevaba sobre raíles y llegaron los coches con motor de combustión. En el siglo XX llegó la revolución aeronáutica. El principio de vuelo de los globos aerostáticos o de los dirigibles era llenar un depósito con un gas más ligero que el aire. Pero en 1903, los hermanos Wright consiguieron hacer volar por primera vez en la historia un vehículo más pesado que el aire. La humanidad ya tenía su primer avión. Pocos años más tarde, los más ricos ya podían cruzar el océano Atlántico a bordo de un avión en cuestión de horas, en lugar de días y hasta semanas, que es lo que se tardaba en hacer la travesía en barco. Finalmente, en 1961 se atravesó la última frontera. Yuri Gagarin abandonaba el planeta Tierra y salía al espacio a bordo de un cohete, que hasta hoy es el único sistema capaz de llevarnos hasta el espacio. Ahora no pagamos el precio del transporte con nuestra propia energía, sino con el precio del combustible que al quemarse proporciona esa energía al vehículo. Y un cohete es tremendamente caro. Vamos a ver la diferencia de precio entre viajar en coche, en avión y en cohete, solo fijándonos en el combustible, porque por supuesto hay muchos otros gastos como las infraestructuras, las carreteras, aeropuertos y espaciopuertos, o el mantenimiento de los propios vehículos que no vamos a tener en cuenta. Vamos a simplificarlo muchísimo y veremos cuánto dinero hay que gastar solo en combustible para recorrer 1 kilómetro de distancia en coche, en avión y en cohete, para que veáis lo carísimo que es viajar al espacio. En el depósito de mi coche caben unos 70 litros de gasoil con los que puedo recorrer unos 1000 kilómetros. Con los precios actuales en España a fecha de enero de 2022, esto me cuesta casi 100 euros, así que me sale a unos 10 céntimos por kilómetro. Uno de los aviones más eficientes del mundo es el Airbus 350, que puede recorrer hasta 15.000 kilómetros con una capacidad de 141.000 litros de combustible. Multiplicando por la densidad, nos da que puede cargar unas 115 toneladas de queroseno. Según la IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, el combustible aeronáutico cuesta unos 715 euros por tonelada, así que el precio de recorrer 15.000 kilómetros en un A350 es de unos 82.000 euros. Nos sale a unos 5 euros por kilómetro. No está mal, pero ahora viene la madre del cordero. El coste del combustible líquido del cohete Space Shuttle es de 1.220.000 euros. Insisto, no estamos contando el precio del vehículo, la infraestructura ni los dos cohetes aceleradores de combustible sólido. Además, el documento de la NASA de donde he sacado los datos es de hace unos años, y habría que subir todavía más el precio por la inflación. Aún así, nos vamos a quedar con este dato porque nos va de sobras para hacernos una idea de lo caro que es ir al espacio. La altura máxima que alcanzó el Space Shuttle fueron unos 600 kilómetros, así que el precio del combustible para viajar al espacio es de unos 2.000 euros por kilómetro. Una burrada. Esto es así porque lo que más nos cuesta es salir de la atmósfera de la Tierra venciendo a la gravedad y al rozamiento con el aire. Una vez en el espacio, el transporte es relativamente barato. Esta es la finalidad de una de las tecnologías más ansiadas por la humanidad, el ascensor espacial. Si podemos hacer despegar las naves desde fuera de la atmósfera terrestre, el precio de los viajes espaciales bajaría mucho, y nos permitiría poner satélites y explorar otros planetas de forma más asequible. Aparte de otras ventajas para la sociedad como los hospitales espaciales, que ya os comentaré al final del vídeo para qué sirven. Pero ¿por qué todavía no se ha hecho ninguno? Vamos a ver cómo construir un ascensor espacial, por qué es tan difícil hacerlo, y qué ganaríamos nosotros en caso de conseguirlo. Como siempre, sin chorradas. Desde la ciencia y la tecnología. Salir al espacio es tan caro porque para entrar en órbita alrededor de la Tierra hay que conseguir una velocidad de 28.000 km por hora. Si sales al espacio pero no consigues esta velocidad, caerás y te estamparás contra el suelo. ¿Pero no era que en el espacio no hay gravedad?
A ver, si dejas caer una pelota desde el espacio lo hará verticalmente, en caída libre. Si le das un poco de velocidad horizontal volverá a entrar en caída libre, pero esta vez caerá en otro punto del planeta. Si la lanzas más rápido, caerá más lejos. Y si la lanzas a la suficiente velocidad de 28.000 km/h, nunca llegará a tocar el suelo, porque entrará en órbita. O sea, los astronautas no flotan porque no haya gravedad en el espacio, sino porque están en órbita, y una órbita es una caída libre eterna. El concepto de microgravedad y por qué flotan los astronautas lo explico con más detalle en otro vídeo del canal que os dejo por aquí arriba o en la descripción del vídeo. Y muchas gracias a Cristina y a Noemi por plasmar la frase que tanto repito en esta camiseta. La velocidad de 28.000 km/h es solo para mantenernos en órbita, pero si queremos visitar otros planetas tenemos que escapar del campo gravitatorio de la Tierra, y eso solo lo conseguimos si alcanzamos la velocidad de escape de 40.000 km/h. Por eso necesitamos cohetes. Realmente el coste de los vuelos espaciales se mide en euros por cada kilo de carga útil. O sea, si yo quiero lanzar un satélite de 1000 kilos al espacio, me tendría que gastar unos 15 millones de euros solo en el lanzamiento. Porque hasta hace unos años el precio de llegar al espacio era de unos 15.000 euros por kilo. Aquí el combustible es lo de menos. El problema es que los cohetes son de un solo uso. Hay que fabricar uno especialmente para cada misión. Hasta que llegó SpaceX. Gracias a la reutilización de los cohetes, la empresa de Elon Musk ha conseguido bajar el precio de acceso al espacio hasta los 2.000 euros por kilo. Aún así, esto sigue siendo muchísimo dinero, y hoy en día el único medio de transporte capaz de llevarnos más allá de la atmósfera de la Tierra siguen siendo los cohetes. Pero hay una alternativa para abaratar los costes: el ascensor espacial. Este concepto consiste en llevar un cable desde la superficie de la Tierra hasta una altura más allá de la órbita geosíncrona. La fuerza de la gravedad de la Tierra empujaría el cable hacia dentro del planeta, pero como está rotando, la fuerza centrífuga lo empujaría hacia afuera, consiguiendo un equilibrio de fuerzas que mantendría el cable en tensión y perfectamente vertical. Teóricamente, hay que hacer un cable de 144.000 kilómetros de longitud para que se mantenga en equilibrio, pero se puede hacer un cable más corto con un contrapeso en el extremo para que la fuerza centrífuga iguale a la de la gravedad, y así simplificar la construcción consiguiendo la misma estabilidad. El cable debería ser más grueso en el centro porque es la zona que soporta más tensión, y podría ser más fino en los extremos porque hay mucha menos tensión. Es como si dos gigantes estuvieran estirando de una cuerda en sentidos opuestos. La cuerda se rompería por el centro porque es el punto que soporta más tensión. Una vez desplegado, el módulo trepador subiría hasta la altura deseada y se separaría. De esta manera podríamos acceder desde la órbita baja hasta la órbita geosíncrona. Incluso podríamos viajar a otros planetas, porque si el módulo trepador llega hasta el final del cable, al soltarse tendrá la suficiente energía para escapar del campo gravitatorio de la Tierra. Podemos imaginar el ascensor espacial como un brazo que le ponemos a nuestro planeta. Como va girando, cuanto más cerca estés de la punta, más velocidad lineal obtendrás al soltarte. Con un ascensor espacial nos olvidaríamos de los cohetes y usaríamos la propia energía de la Tierra para volar por el espacio. Incluso aunque no fuera capaz de darnos la velocidad necesaria, nos ahorraría la parte más cara del camino, que es salir de la atmósfera de la Tierra venciendo a la gravedad y al rozamiento con el aire. Y una vez en el espacio podríamos arrancar cohetes y viajar de forma muy barata porque no hay rozamiento. Y si tan guay es ese ascensor espacial, ¿por qué no lo habéis construido ya, científicos? Porque no existe ningún material con el que podamos construir un cable tan largo que soporte su propio peso. Hasta 1991, cuando se descubrieron los nanotubos de carbono, en principio el material más fuerte que jamás ha existido. Además es muy ligero, por lo que es apto para construir el cable del ascensor espacial. El problema es que la máxima longitud que se ha conseguido con nanotubos de carbono es de 55 centímetros, y nosotros queremos 144.000 kilómetros. Esta tecnología todavía está en vías de desarrollo, pero ya se han propuesto algunos diseños para el cable. No sería cilíndrico, sino más bien como una cinta. Consistiría en secciones alternadas de fibras de nanotubos de carbono y resina epoxi. Uno de los principales riesgos del ascensor espacial son los impactos de micrometeoritos y basura espacial. Por eso las secciones de resina epoxi mantendrían el cable unido en caso de que alguna fibra se rasgara por culpa de un impacto. El segundo riesgo es obvio. ¿Qué pasa si el cable se parte? Pues que caería al suelo, y nadie quiere que un cable de 144.000 kilómetros se caiga en el jardín de su casa. Si el cable se rompe por la mitad, la sección más alejada se iría hacia el espacio debido a la fuerza centrífuga, mientras que la que está sujeta a la Tierra caería hacia el este debido a la rotación del planeta. Por tanto, el ascensor espacial se tendría que construir en una zona despoblada y restringida. Vale, muy bien, se construye el ascensor espacial. ¿Pero yo qué gano con eso? La principal ventaja es abrir el acceso al espacio a un precio mucho más bajo. Las tecnologías de navegación, comunicación e imagen como los radares o los satélites meteorológicos se multiplicarán y actualizarán mucho más rápido. En vez de tener avances cada 10 o 15 años, los tendríamos cada año. La exploración de otros planetas sería mucho más sencilla. Con un ascensor podríamos transportar materiales para construir bases en la Luna y en Marte.
También podríamos tener fábricas espaciales. Las naves se construirían y despegarían desde el propio espacio para ahorrarse el tramo de atmósfera terrestre que tanto dinero nos cuesta. Hay satélites y módulos de estaciones espaciales que deberían ser tan grandes que no los podemos meter en un cohete. Además, hay procesos de fabricación que se beneficiarían de las condiciones de microgravedad y vacío. También podría ser útil para procesos peligrosos. Si algo sale mal, explota en el espacio, alejado de todo, y nadie resulta herido. Finalmente podríamos tener hospitales espaciales. Un hospital espacial no es donde van los astronautas que se rompen un pie. Son hospitales donde los pacientes se benefician de las condiciones del espacio. Quienes tienen quemaduras graves sienten dolor por el simple hecho de estar tumbados sobre una cama. En un hospital espacial estarían flotando y sus quemaduras no estarían en contacto con nada, haciendo mucho más cómodo el proceso de recuperación. Los pacientes en coma sufren heridas por culpa del rozamiento con las sábanas al estar tanto tiempo tumbados en la misma posición. En un hospital espacial estarían flotando y no sufrirían esas heridas. Por todos estos motivos, la construcción de un ascensor espacial sería uno de los mayores avances de la humanidad. De momento no tenemos la tecnología necesaria para llevarlo a cabo, pero cuentos más fantásticos hemos creído antes de que se hicieran realidad. Sino que se lo digan a Da Vinci, haciendo diseños de aparatos voladores a priori imposibles en el siglo XV, que hoy vemos en forma de helicópteros. Ahora, la próxima vez que tengas que romper el hielo puedes comentar que a cenar sí, pero bajar la luna será imposible hasta que no tengamos un cable que se aguante a sí mismo. Y de paso te puedes aplicar el cuento. Esto es todo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, recuerda dejar un like, compartirlo con quien más quieras y odies, y suscribirte a Fuga Astronáutica con campanita, para que te llegue una notificación cada vez que subo vídeo nuevo. Sígueme en Twitter e Instagram para ver los hilos y historias que voy compartiendo de conceptos espaciales, y nos volvemos a ver por aquí dentro de muy poco. Hasta luego y que os pase lo que merezcáis. Mientras que la que está sujeta a la Tierra caería hacia el este. Tú sí que has caído hacia el este, payaso.